Espacio de Factum de todas las semanas aquí en BTV Noticias. Hoy con la aprobación presidencial, tercer bimestre del año 2026. Eduardo Botinelli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Veníamos de antecedentes y una preocupación, de hecho fue de las primeras que salieron, donde se demostraba cierto descontento, cierta desaprobación de la ciudadanía a la gestión del presidente de la República, Yamandu Orsi. ¿Qué nos da este muestreo? Lo primero para señalar es el tema de las fechas, que en estos contextos que estamos viviendo son importantes porque han pasado algunos eventos que han sido relevantes en la agenda político-mediática. Entonces el relevamiento está hecho entre el 6 de junio y el 20 de junio. ¿No? Es una muestra de todo el país, 900 casos a telefonía celular, como viene siendo habitual, pero es importante lo de las fechas porque, bueno, la anterior no tenía algunos eventos que fueron sucediendo. Ebullición del tema de la camioneta. Sin duda fue el tema que por lo menos a nivel mediático fue el más sonado. Está el tema del portaaviones también ahí en el medio, que fue una cuestión más de discusión interna, pero que también surgió. Y bueno, lo que tenemos son los resultados a partir de la pregunta habitual, que es, bueno, en cuanto a la actuación de Yamandu Orsi como presidente de la República, si la aprueba, ni la desaprueba o la desaprueba. Y el resultado que tenemos es que quienes declaran aprobación a la gestión del presidente Orsi son el 24%, hay un 20% que dice que ni la aprueba ni desaprueba y un 56% que desaprueba la gestión. Es decir, un saldo negativo importante. Sí. Digamos, ahora vamos a ver un poco la evolución, pero claramente hoy tenemos que la vez pasada decíamos, bueno, por cada uno que aprueba hay dos que desaprueban. Bueno, ahora es un poco más de dos que desaprueban por cada uno que aprueba y que además la suma de aprueba ni desaprueba es menos que la desaprobación. Claro. O sea, ya también, aún haciendo ese otro cálculo, decir, bueno, ¿quiénes no desaprueban? Bueno, quienes no desaprueban son menos que los que desaprueban y ese también es un cambio con respecto a lo que veníamos viendo. Porque señalamos muchas veces como el inicio del gobierno había sido muy fuerte el término neutro, que ha tenido ciertas oscilaciones sobre el final de esta serie que estamos hablando. Pero hoy en día es claro que la desaprobación es no solamente más del doble que la aprobación, sino que además supera incluso al término neutro. Vamos a ver en la siguiente placa, me parece que acá está el dato donde se puede visualizar con mayor claridad cómo la desaprobación tiene un aumento claro en este tercer bimestre. Sin dudas, tenemos el gráfico que muestra la evolución de lo que ha sido, ¿no? Y cuando nosotros miramos los últimos dos datos, es decir, el actual, que es el tercer bimestre, con respecto al bimestre anterior, tenemos una caída en términos de aprobación de 5 puntos, hay una caída de 4 puntos del punto medio, el ni aprueba ni desaprueba, y un aumento de 10 puntos de la desaprobación. El punto ese que no aparece porque se restan 9 y se suma 10 es un 1% que no opinaba en la encuesta anterior y ahora no aparece porcentaje de no opinión. Lo que marca, y en esto ya si querés adelantamos alguna conclusión, sé que lo vamos a desarrollar más adelante, pero por lo que hemos conversado en anteriores instancias de presentación de este tipo de gráficas y datos, es claro que la desaprobación también aumenta entre los frente amplistas, ¿no? Porque si bajara solo de los neutros uno podría decir, bueno, gente que tenía alguna expectativa, no tan partidista, pero cuando la desaprobación aumenta de gente que aprobaba el gobierno, es porque claramente está pegando, digamos, en el votante frente amplista. Sí, y sin dudas hay un dato que es bastante claro. Hoy el nivel de aprobación es la mitad del nivel de votación que tuvo Orsi en segunda vuelta o un poquito más de la mitad si tomamos solamente los votos de octubre. Es decir, ahí ya hay un dato relevante. En cuanto a la serie, nosotros venimos hablando de los momentos que podemos ir trazando, ¿no? Y por más que sea reiterativo con lo anterior, es claro que podemos ir marcando momentos en que hay un inicio de gobierno entre el tercer y cuarto bimestre, donde el nivel era alto en términos de neutro y la desaprobación era baja en términos relativos comparado con otros presidentes, y que eso empieza a quebrarse sobre el quinto bimestre del 2025, del año pasado, cuando la desaprobación pega un salto de 11 puntos
con respecto a lo que venía siendo las dos mediciones anteriores. Ese, digamos, puede ser un segundo momento, donde empiezan a cruzarse las líneas. Y un tercer momento es el cierre del año pasado y el comienzo de este, donde la desaprobación supera la aprobación y se mantiene estable durante 2 bimestres la desaprobación, la aprobación y el término neutro. Es decir, ahí tenemos como un lugar donde se estabiliza. Y tenemos un tercer momento que lo podemos marcar en el bimestre pasado, y es que se da un nuevo aumento de la desaprobación y un descenso importante en términos de aprobación. El cuarto momento es ahora, una nueva caída de la aprobación que pierde 5 puntos y un nuevo aumento de la desaprobación que sube 10 puntos. Es decir, es de los movimientos más fuertes en términos de desaprobación que hay desde el primer momento que aumenta la desaprobación, ¿no? Vamos a la siguiente placa que justamente hace referencia a esto que yo mencionaba, ¿no? De las personas que votaron en el Frente Amplio, y ahí también los números son bastante elocuentes. Sí, ahí podemos ver también cómo alguna cuestión que señalamos en la presentación de la medición anterior, bueno, ahora se vuelve a plasmar, pero con una particularidad, y es la siguiente. Cuando nosotros miramos la evolución, vemos que ha tenido como un momento de cierta estabilidad, por más que tiene un descenso durante todo el año 2025 y el arranque del 2026, es decir, hay un descenso porque pasa de 82% a 72% la aprobación entre quienes votaron al Frente Amplio, pero estaba bastante estabilizado. Tiene una caída importante de la aprobación en la medición anterior, que pasa del 72% de los Frente Amplistas al 59%. Y ahora tiene un nuevo descenso dentro de las personas que votaron al Frente Amplio en octubre del 2024, pasa del 59% al 52%. Y hay un incremento, el más importante de la serie entre medición y medición, de la desaprobación, que pasa de 13% a 23%. Es decir, hay un 10% de aumento de la desaprobación dentro de quienes votaron al Frente Amplio, y es el aumento mayor que se da entre un bimestre y otro. Es decir, ahí hay un golpe en términos de aprobación entre quienes votaron el Frente Amplio. Ya está casi al mismo nivel la desaprobación que ni aprueba ni desaprueba. Exactamente. Entre los que votaron el Frente Amplio. Entre los que votaron el Frente Amplio. O sea, es un dato tremendo. Es un dato muy relevante, muy importante para la consideración de qué se analiza, porque cuando miramos el global y el cierre, vamos a mostrar las dos evoluciones para ver cómo los momentos no fueron iguales y que las explicaciones de los movimientos que fuimos viendo a lo largo de este año y medio tiene que ver con cuestiones distintas, pero que empiezan también a asemejarse o a darse en los grupos electorales distintos, ¿no? Vamos a la siguiente placa, donde allí se ve a quienes votaron a la coalición republicana en octubre. Digamos, este fenómeno quizás sí es el más esperado, ¿no? O sea, una desaprobación de casi de 9 de cada 10. Pongámosles que es alta, pero quizás hasta un poco más lógica. Esta foto se parece un poco más a lo que esperábamos, digamos, de comportamiento por los posicionamientos que había en términos del electorado, pero que marca una inflexión importante en dos sentidos. El primero, en que esa carta de crédito que tenía que ver con el inicio de un gobierno sin grandes transformaciones profundas, es decir, no cuestionaba profundamente el gobierno anterior en sus medidas iniciales, y las características personales del presidente Yamandu Orsi, llevaba a que los votantes de los partidos que conformaban la coalición no desaprobaban al mismo nivel que podíamos esperar. Eso fue al principio, los 2 primeros bimestres. Después empezó un proceso donde cae la aprobación, cae el término neutro y empieza un proceso de aumento de la desaprobación sistemático con intensidades distintas entre una medición y otra. Es decir, hay un salto importante entre el cuarto y el quinto bimestre que coincide con un aumento de la desaprobación en términos generales. Después, sobre el cierre del año, hay otro aumento y se estabiliza al comienzo de este año y vuelve a aumentar la desaprobación en el segundo bimestre de este año y de nuevo en el tercer bimestre. Lo que sí está siendo baja es el grado de aprobación que hay, que ya venía siendo relativamente baja, matizado por el término neutro. Casi cero es ahora. Y hoy solamente el 2% de quienes votaron a algunos de los partidos de la coalición republicana aprueban la gestión del presidente y el 12% dice que ni la aprueba ni la desaprueba. Porque ese es el otro punto relevante.
que la aprobación estaba en términos bajos, incluso en los votantes de los partidos de la coalición y en términos comparados con lo que fue, por ejemplo, el gobierno pasado entre los votantes del Frente Amplio con respecto a la calle Pou. Ahí siempre hay que contemplar que el primer año fue el año de pandemia y que ahí es como que mirada... No, en el mismo momento era más alto todavía. Claro, por eso digo, ya sobre el gobierno de la calle Pou arrancó con un nivel de aprobación... Sí, mucho más alto. Inusualmente alto también por la pandemia, ¿no? Sin dudas. Eso fue claro. Sin dudas hubo un alineamiento, no total, pero sí un grado de aprobación que estaba sustentado en la pandemia. Sobre el final del gobierno de la calle Pou, los niveles de aprobación de los votantes del Frente Amplio eran mayores que los que tiene Orsi en estos momentos. En los votantes de la coalición. Exactamente, ¿no? ¿Qué nos muestra la siguiente placa? Y la siguiente lo que hacemos es comparar estas dos gráficas para ver que los momentos fueron distintos, ¿no? Es decir, por un lado aparece cómo se fue moviendo la desaprobación entre los votantes de los partidos de la coalición, que es el gráfico de la derecha, que va mostrando una línea ascendente en forma permanente de la desaprobación desde el quinto bimestre hasta ahora, y que tiene un aumento de 10 puntos entre la medición anterior y esta. Y el gráfico de la izquierda, que es entre los votantes del Frente Amplio, también muestra un aumento de 10 puntos en la desaprobación. Es decir, a diferencia de los movimientos anteriores, donde los primeros descensos en términos de aprobación y aumento de desaprobación estaban alineados al comportamiento de los votantes de los partidos de la coalición, el movimiento anterior era más explicado por el Frente Amplio, es decir, por los votantes del Frente Amplio, y este movimiento se explica por una intensidad similar de aumento de la desaprobación entre los votantes del Frente Amplio y los votantes de los partidos de la coalición. Y esto es relevante porque tiene que ver con cómo se está posicionando la opinión pública en términos globales, pero también cómo se está posicionando quienes votaron al Frente Amplio y quienes votaron a los partidos de la coalición. Te voy a hacer dos preguntas cortitas, casi que a modo de análisis. Un escenario así, ¿es fácil de revertir? Bueno, no es fácil, pero en realidad lo que ha tenido es un desgaste muy prematuro para lo que es habitual, que tiene que ver con cuestiones propias del gobierno, tiene que ver con cuestiones propias del país y tiene que ver con coyunturas más globales en términos de la inmediatez de cumplimiento de expectativas, ¿no? Es decir, que está atravesando a todo el mundo, si se quiere, y el tema de la velocidad en que se quieren los resultados. Las insatisfacciones de la gente. Sí, y esto es algo que se está viendo en la región, se está viendo en el mundo, pero hay otras cosas que no se le puede achacar a factores externos. Hay cuestiones que están vinculadas a la economía, hay cuestiones que están vinculadas a los mensajes que da el gobierno, para un lado o para el otro, tanto, digamos, hacia su propio electorado como hacia quienes no lo votaron. Y en realidad recién empezó a aplicar el presupuesto propio y empieza la rendición de cuentas, donde claramente hay un mensaje de rendición de cuentas y una línea de anuncios que va enfocada un poco a tratar de cambiar esta situación, ¿no? Es decir, es la cuestión de hacer anuncios vinculados a atacar las demandas que está teniendo el gobierno, tanto en términos de economía como en términos de seguridad, ¿no? Es decir, porque también las medidas que estuvimos conversando tenía que ver en la columna pasada, tiene que ver con dar señales en términos de seguridad pública. Bueno, ese es uno, el tema de la economía es otro, y la economía, adentro de economía hay muchos temas, ¿no? Pero claramente el tema situación de calle, pobreza infantil, la pobreza en términos generales o los ingresos de los hogares son los puntos que más expectativas había puesta por el propio electorado del Frente Amplio sobre este gobierno y donde el gobierno empieza a dar señales ahora. Lo que hay que ver es que más allá de las señales, los resultados empiecen a acompañar como forma de revertir esta situación. Claro. Y considerando que esto fue, como bien decías, punto de ebullición máximo el tema de la camioneta, el camioneta gate. ¿Es esperable que esto sea el piso o no se puede predecir? No es fácil predecir. Se viene la rendición de cuentas, lo que vos decías. Es difícil, y no quiere decir que no suceda, es difícil que en el momento que está actual, donde la mitad de quienes votaron al Frente Amplio en primera vuelta están aprobando la gestión, que se rompa eso, digamos, que menos de la mitad de quienes votaron
dejen de aprobar. Eso es difícil por comportamiento por el núcleo habitual. duro que se llama. Claro. Entonces, hay un núcleo duro. Hay un núcleo duro que es difícil romper. No quiere decir que no sea posible. Lo que no parece es que sea lo más esperable. Es decir, lo más esperable no es que esto siga esta tendencia a la baja, que no quiere decir que no pueda suceder. Pero, de hecho, en realidad, cuando uno te miraba... sorprendería si sigue bajando. Sí, pero de hecho, la medición anterior era difícil que bajara. Bueno, surgió un evento que, digamos, cuestionó características básicas del presidente, se puso en tela de juicio algunas de sus características principales que tienen que ver con la claridad de sus cuentas, ¿no? La honestidad, la transparencia, y bueno, y hay otras que están siendo un debe como presidente y de gobierno que empiezan a intentar cambiarlas, desde el lado de la comunicación, desde el lado de la toma de decisiones y desde el lado de la rendición de cuentas y aplicación de medidas. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.